edu.pi. Docencia, investigación, extensión universitaria, pilares de la universidad tienen su espacio en Radio Fafi UNE Online, www.filosofiaune.edu.py. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este es una institución organizada, estable, líder en el Alto Paraná, dedicada a la enseñanza en el nivel de educación superior, con capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad, para la formación integral de profesionales en carreras humanistas de grado y cursos de posgrado, fomentando la investigación y la extensión universitaria. La visión que la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este se propone es ser una institución que asume los desafíos del entorno con responsabilidad social, formando profesionales competentes en el marco de la docencia, investigación y extensión. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este asume como modelo pedagógico el constructivismo y cognitivismo, pues pone el énfasis en el aprendizaje como el resultado de la construcción conjunta de conocimientos, en los progresos del estudiante a través de las acciones, así como en los procesos mentales del estudiante en su capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más complejas. Estudiantes, docentes, egresados, funcionarios académicos y administrativos, sumados a la gran comunidad de la zona este del país, también tienen su espacio en Radio Fafi UNE Online, www.filosofiaune.edu.pi. Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi UNE Online. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de 30 minutos donde le damos un tiempo exclusivo a la historia. En este proyecto denominado Comunica Historia, vengo a presentarles el tercer programa y donde hoy de manera muy particular estaremos abordando lo referente a un acontecimiento del cual muchos somos partícipes. Estamos hablando de la Pascua. Estamos en tiempo de Pascua de Resurrección, que para nosotros los católicos, la mayoría de los creyentes, es un momento muy significativo de esperanza, de fortaleza, de renovación y de reivindicación de nuestra fe con este acontecimiento. Hoy estaré hablando desde el contexto historiográfico sobre los soldados romanos que custodiaron el sepulcro de Jesús, con el tema de relevancia la vigilancia y el sepulcro custodiado por los soldados. Imaginemos a Jerusalén en el año 30, ya después del nacimiento de Cristo, bajo el control del Imperio Romano. Jesucristo ha sido crucificado y su cuerpo colocado en un sepulcro nuevo, propiedad del conocido José de Arimatea, un
evento tradicional, una tradición de aquella época donde los fallecidos o los muertos eran colocados bajo esas circunstancias dependiendo de su estatus y dependiendo de la realidad por la cual tuvieron que ser sometidos a la muerte. En este caso, Jesucristo pasó a ser colocado en esta propiedad de José de Arimatea. Sumerjámonos en ese tiempo donde los sumos sacerdotes y los fariseos de aquella época, conscientes de las profecías sobre su resurrección y de acuerdo a relatos y datos bíblicos, teológicos, como también de personas que han vivido en la época, solicitaron medidas extraordinarias, muy severas, para que la vigilancia sea estricta como un sello oficial y los soldados romanos custodiando tal tumba. Es muy importante recordar de que los soldados romanos recibían una preparación muy disciplinada y muy estricta en lo que respecta al cuidado y a la vigilancia de esas tumbas, que según datos paleográficos habrán pesado como 1,5 a 2 toneladas en aquella época, a lo que los relatos bíblicos de los evangélicos o de los evangelios, como también de los estudios realizados, emergen de que ejercían un tipo o se realizaba en aquella época un tipo de sello, un sello muy contundente de las tumbas. La disciplina militar de los soldados romanos era rigurosa. Cada soldado juraba obediencia absoluta en el denominado sacramentum, que era un juramento de vida o muerte. Ante cualquier descuido podía costarle la vida si sucediera una negligencia por parte de ellos. A esto ellos lo denominaban el fustuarium, que viene a ser la degradación pública o humillaciones severas, que eran sanciones reales y aplicados en caso de tal negligencia. Ahora es importante visualizar también la escena. Un sepulcro sellado, casi de 2 toneladas, custodiado día y noche por la guardia militar romana, que eran soldados muy entrenados, y aún así surgió la tan mencionada acusación de que los discípulos habrían robado el cuerpo de Jesús para así traicionar o contradecir dicha resurrección. Analicemos la plausibilidad. Estamos hablando de hechos históricos, no solamente evangélicos, no solamente de la Sagrada Escritura, sino que también un poco de relatos históricos y también sentido común. La tumba bajo vigilancia romana, una vigilancia rigurosa y disciplinada. Se estima que no eran solamente 1, 2, 3 soldados, eran varios soldados. Los discípulos eran pocos y muy vulnerables, con acceso ilimitado. Las autoridades judías y romanas podían haber presentado el cuerpo y haberlo rastreado de cualquier forma fácilmente si hubiera sido robado. La ausencia de muchas evidencias y la imposibilidad de refutar la tumba vacía apuntan a un hecho extraordinario, lo que los creyentes denominamos la resurrección de Jesús. Ya la narrativa de los evangelios, que son prácticamente uno de los pocos indicios documentados de aquella época, porque no contamos con rastros o con documentos escritos que no sean los evangelios, que no sean las Sagradas Escrituras, muestra que la versión de un robo habría sido una invención por parte de los adversarios, que eran incapaces de explicar de por qué el sepulcro estuvo vacío. Entonces entramos un poco también en lo referente a la disciplina y la lealtad para la cual juraban los soldados romanos en
cuanto al trabajo de su vigilancia. Guardias continuas de 24 horas con un proceso de rotación ya desde aquella época, de día y noche. El juramento que ya había mencionado, el juramento de obediencia absoluta bajo pena de muerte, la conciencia de que cualquier descuido podía ser mortal. Entonces, ante esa situación de preparación, de disciplina, de temor, surge esta controversia para la gran población o las personas aledañas a aquella región. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? En una misión crítica como custodiar la tumba de un hombre cuya resurrección ya había sido anunciada y profetizada en el Antiguo Testamento, generaba una alarma, un cierto pánico en Jerusalén. La vigilancia debía ser máxima, suponiendo que la vigilancia esté organizada y esté desarrollada por la famosa o el famoso FBI de los Estados Unidos, más o menos así, para poder dimensionar. Debía ser totalmente custodiado. Las sanciones posibles eran extremas. Ya hablamos del fustuarium, que viene a ser la muerte a manos de sus compañeros, de los propios soldados romanos. También se hablaba de la flagelación pública a la que eran sometidos ante cualquier negligencia, la degradación, la humillación, los trabajos forzados y la pérdida de estatus, porque los soldados romanos también tenían un estatus bastante respetable en aquella época. Los evangelios nos muestran que a pesar de la vigilancia humana y la organización adversaria, el milagro sí ocurrió. La tumba vacía se convierte así en un testimonio involuntario de lo divino, que con más de 2 toneladas de peso, una guardia, una vigilancia de seguridad máxima de la época, aún muchos investigan que fue del famoso cuerpo. También tratando de ubicarnos en ese tiempo, en esa circunstancia, en esos eventos de tal época, detengámonos unos minutos y dejémonos dominar por la situación, donde ni la fuerza de Roma ni la estrategia humana pudieron contener lo que Dios ya había anunciado y prometido. En este caso, la fe se asienta en hechos históricos, se entrelazan y trascienden a siglos y nos recuerdan la grandeza de tal acontecimiento que vino realmente a cambiar el rumbo de la humanidad, tanto para creyentes como para no creyentes. También existieron los padres de la Iglesia que en sus investigaciones, en sus arduos estudios como doctos de la Iglesia, como estudiosos de las Sagradas Escrituras, establecieron ciertas tesis, ciertas investigaciones, como por ejemplo San Juan Mártir, donde él mismo documenta la acusación temprana de robo, mostrando que la disputa surgió desde el primer siglo. Él cuestiona esa acusación de robo mediante sus investigaciones. Luego aparece Ireneo de Lyon, donde subraya que Cristo sí resucitó en su cuerpo real, rechazando cualquier interpretación que lo redujera a algún tipo de engaño. Ya el credo de los apóstoles y la Didache registran la resurrección como un dogma central de la fe cristiana. La tumba vacía y la proclamación de los testigos son para ellos evidencia clara de la victoria de Cristo sobre la muerte. Hablar también de que los soldados romanos, también hablábamos de soldados judíos, los soldados judíos que también
o que eran encargados también de realizar algunas vigilancias, también estuvieron involucrados, pero más se enfatiza a los soldados romanos por su gran implicancia y por su gran estructura en cuanto a preparación, en cuanto a entrenamiento ante determinadas situaciones de negligencias. Al recordar que estos soldados custodiaron la tumba, comprenderemos que la resurrección no fue un accidente histórico ni un fraude humano. Fue un acto que superó la propia vigilancia en su máximo esplendor y toda oposición razonable. Cada guardia, cada sello, cada soldado romano que cumplía estrictamente su deber se convierte en testigo involuntario de un hecho que trasciende la historia: la resurrección, la Pascua. Entonces es importante refutar de que este acontecimiento enmarca esa situación que hasta hoy día genera ciertos tipos de dilemas o de dilemas, donde el ascenso de las ideologías y los pensamientos causan controversias, y ya por parte de los propios opositores y las personas que no convergían tal creencia, de alguna forma trataban de crear ciertos razonamientos propios de aquel contexto histórico. Bien, ya estamos llegando al final de esta primera parte del programa. Vamos a una pausa, Jorge, una pausa musical, y luego volvemos con más Comunica Historia, donde la historia se conecta.
Radio Fafi Une Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.pi. Docencia, investigación, extensión universitaria, pilares de la universidad tienen su espacio en Radio Fafi Une Online, www.filosofiaune.edu.py. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este es una institución organizada, estable, líder en el Alto Paraná, dedicada a la enseñanza en el nivel de educación superior, con capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad, para la formación integral de profesionales en carreras humanistas de grado y cursos de posgrado, fomentando la investigación y la extensión universitaria. La visión que la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este se propone es ser una institución que asume los desafíos del entorno con responsabilidad social, formando profesionales competentes en el marco de la docencia, investigación y extensión. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este asume como modelo pedagógico el constructivismo y cognitivismo, pues pone el énfasis en el aprendizaje como el resultado de la construcción conjunta de conocimientos, en los progresos del estudiante a través de las acciones, así como en los procesos mentales del estudiante en su capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más complejas. Estudiantes, docentes, egresados, funcionarios académicos y administrativos, sumados a la gran comunidad de la zona este del país, también tienen su espacio en Radio Fafi Une Online, www.filosofiaune.edu.pi. Reiniciamos este espacio para la historia de 30 minutos denominado Comunica Historia. Mi nombre es Gustavo Centurión, soy pasante del último año de licenciatura en Historia. Y hoy, ya en la semana de Pascua, abordando el tema Guardianes del Sepulcro. Guardianes del Sepulcro. Estamos hablando de los guardias del Imperio Romano que se erguía en aquel entonces, y ya desde esa perspectiva la historicidad del sepulcro vacío de Jesucristo no se sostiene únicamente sobre una lectura literal del texto, sino sobre una serie de criterios que lo conectan con prácticas y expectativas culturales de ese primer siglo. Recordemos que el primer siglo se caracteriza justamente por ser el primer siglo de la llegada de Jesús. Es ahí donde se aborda o se imparte las divisiones de los tiempos. Y si Jesús fue realmente crucificado y sepultado en un lugar conocido, como lo sugieren múltiples testimonios tradicionales y la fórmula pre-bíblica del Primera a los Corintios 15 del 3 al 7, la ausencia posterior de su cuerpo en esa tumba requiere explicación y requiere también muchas dudas por parte de las personas de la época. Esta fórmula, que muchos estudiosos datan a muy pocos años después de la muerte de Jesús, afirma que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y se comprende como un testimonio temprano de la creencia cristiana en la resurrección, que presupone la desaparición del cadáver. Recordemos también que según los relatos de las Sagradas Escrituras y de los apóstoles, específicamente de los evangelios, Jesús se ha aparecido a muchas personas luego de su resurrección.
Se estima que más de 500 personas a la vez. Este argumento a favor de la historia, denominada la vacuidad de la tumba, también se apoya en lo que algunos historiadores denominan el factor Jerusalén. Que el factor Jerusalén, el mensaje original de la resurrección que fue proclamada en esa localidad, el lugar donde el sepulcro estaba ubicado y donde los opositores más inmediatos podían verificarlo. Si el cuerpo hubiera permanecido en la tumba, y entrando ya en un pensamiento, en un razonamiento de la época, habría sido sencillo para los adversarios presentar ese hecho, presentar ante las autoridades, presentar ante la visibilidad popular, y pocos años después de la muerte de Jesús, afirma que Cristo murió y que sí fue sepultado y resucitó, y se comprende como un testimonio temprano de la creencia cristiana en la resurrección, y presupone que el cadáver sí ha desaparecido de manera misteriosa bajo la oscuridad de aquel tiempo. Este argumento a favor de la historia de la tumba también se apoya en lo que algunos historiadores denominan ese factor Jerusalén. En la literatura patrística de las escrituras hay manifestaciones tempranas de la disputa que surgió alrededor de este dato. Ya San Justino Mártir, uno de los grandes doctos, santo mártir, en su obra Diálogo con Trifón, que fue escrito a mediados del siglo II, relata que algunos grupos judíos atribuyeron a los discípulos la acusación de que se robó el cuerpo de noche, en plena noche, de esa tumba, y donde fue colocado después de la cruz, para luego proclamar que Jesús sí había resucitado. Esta versión no niega el vacío de la tumba, sino que intenta explicar su vacuidad atribuyéndola a una acción humana. Este tipo de relato adversarios sugiere que en la comunidad judía y cristiana del siglo II ya se debatía abiertamente sobre el significado del sepulcro vacío. Tanto es así que hasta hoy día su propio pueblo, las propias personas de aquel entorno geográfico aún mantienen esa convicción de que el cuerpo fue robado. El hecho de que la explicación del robo aparezca como respuesta al hecho asumido de la tumba vacía indica que desde una óptica historiográfica ambas partes reconocían el problema del cuerpo desaparecido. Otros padres de la Iglesia, como fue el caso de San Ireneo, en su obra Agais Heresis, aunque no se concentren específicamente en narrar la tumba vacía, defienden la doctrina de la resurrección corporal de Cristo frente a diversas interpretaciones gnósticas que negaban la encarnación o el carácter físico de la resurrección. Para Ireneo, la tradición cristiana legítima, transmitida por los apóstoles, mantiene que Cristo resucitó en carne y hueso, y no en alguna forma espiritual únicamente. Esto implica una lectura afirmativa y literal de los hechos pascuales, en contraste con las explicaciones que podrían reducir la resurrección a un mito o alegoría. En esas investigaciones contemporáneas, teólogos e historiadores como William Lane Craig y Gary Habermas han argumentado que la historia de la tumba vacía presenta múltiples líneas de evidencia que favorecen su consideración como tradición temprana y plausible desde el punto de vista histórico. Y es ahí donde llama bastante la atención de la primera persona que
fue testigo del cuerpo visible resucitado de Cristo. Y estamos hablando de María Magdalena, que sí se presentó en la tumba y fue ella la que dio ese primer relato, ese primer testimonio, bajo la presencia de los ángeles y bajo también esa experiencia trascendental de ver a un Cristo resucitado que trasciende todo tipo de razonamiento. Ya Craig enumera varias de estas líneas de evidencia, como por ejemplo la inclusión de la historia de la tumba en la tradición marcana, ellos denominaban marcana más antigua, la presencia consistente de la narrativa sin elementos de fabulación posterior, el papel central de las mujeres que mencionaba como testigos, lo cual sería un indicador de la tradición temprana. Y hablando de tradición temprana, tradición, lo que un pueblo o una organización étnica de una determinada zona geográfica transmite a sus generaciones o transmite a diferentes tipos de personas de su contorno o núcleo social de generación en generación. Es ahí donde nace esa tradición, o la tradición en este caso de la famosa tumba vacía de Cristo para la población de aquella zona. Y la suposición de los opositores de que el cuerpo no estaba presente al intentar explicar su ausencia. Y bien, es importante también, y ya entrando en este contexto de la Pascua de Resurrección y hablando de relatos bíblicos, hablando de citas bíblicas, de evangelios, de apóstoles, recordar que el propio Cristo en uno de sus pasajes o sus enseñanzas ya afirmaba que uno no es profeta en su tierra. Entonces, de frente a esta festividad tan importante para los creyentes católicos, que despierta mucha esperanza, despierta mucha paz, renueva las fuerzas, es importante también entrar en esta reflexión de que la historia, de que los hechos históricos también se hacen presentes en este tipo de conmemoración, independientemente de la creencia religiosa de cada uno, independientemente y respetando la libertad de cada uno. En estos tiempos la historia nos pone de frente a este tipo de situaciones y acontecimientos que enmarcan una realidad desde una óptica distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Ya, como decía San Agustín, la fe y la razón, la fe y la ciencia sí pueden ir de la mano. Y es ahí donde se complementa a una perfección humana desde la vista trascendental. Y bueno, estamos llegando al fin de este programa de hoy, de este programa de 30 minutos denominado Comunica Historia. Hoy dando un poco margen a esta conmemoración de la Pascua, hemos hablado sobre los guardianes del sepulcro, de la Pascua, del sepulcro de Cristo. Espero que este tema haya sido de interés para ti, para todos tus amigos, para tus familiares, y desde ya agradecer nuevamente a la facultad por este espacio. También agradecer a nuestro compañero, el licenciado Jorge, nuestro operador, por su excelente trabajo, y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el próximo jueves para más un programa de Comunica Historia. Un gran abrazo, nos vemos.
Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Fafi Une, o la Radio Fafi Une Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.bi. Docencia, investigación, extensión universitaria, pilares de la universidad tienen su espacio en Radio Fafi Une Online, www